Y quisiera que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Hemos titulado la meditación, mis queridos hermanos, sorbida es la muerte en victoria. Esa es una expresión del apóstol San Pablo y que estamos estudiando de manera, pues, verso a verso. En ocasiones nos encontramos con un tema del Evangelio según San Juan y queremos ahora de este testigo ocular, de este apóstol amado por Jesús, de el único que estuvo en la cruz con el Señor y con aquellas mujeres presenciando su crucifixión, presenciando su muerte. Ahora, hermanos, vamos a ver en ese momento, en ese primer día de la semana, cuando llegan estas mujeres llevando los otros evangelios como Mateo o Lucas dice que llevaban especies aromáticas para poder tratar el cuerpo de Jesús, y se dan la sorpresa que no está. Por eso hoy hemos titulado la meditación de este hermoso momento, sorbida es la muerte en victoria. Así que acompáñenme por favor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda bendecirnos con una palabra de conocimiento sólido doctrinal, pero a la vez ayudarnos en nuestro diario vivir. Dice así el Señor en su palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Este es Juan, pero él no quiere mencionar su nombre, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea, quizás algunos piensan que por ser más joven. Y dice, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto es muy interesante lo que nos narra Juan el Amado. Cuando él vio eso, creyó las palabras de él que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Entonces dice ahí, y creyó. Entonces entró, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar. Señor, le pido en esta noche que pueda bendecir, Señor, a su pueblo con estos 10 versículos que hemos leído, para que puedan tener sentido, Señor, en nuestra vida de fe. Señor, gracias porque cada uno de nosotros en algún momento, un día, vamos a cerrar ese ciclo que otros hemos visto partir contigo, Señor, que hemos estado en sus funerales, en su vela, nos han dado la noticia, Señor, pero que tenemos la convicción que murieron creyendo en eso que tú hiciste, poner tu vida y resucitar al tercer día. Sé, Padre, que nosotros también vamos a tener esa bendición de un día, Señor, si tú nos llamas a tu presencia, poder decir: Señor, estoy ausente en el cuerpo, pero un día voy a estar presente a ti. Espíritu Santo, ata los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, para que tu iglesia, Señor, sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, este mensaje tiene como propósito el que podamos llenarnos de gozo en la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe emocionarte por esa gran victoria. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección de Jesucristo trajo una gran bendición a la vida de la humanidad. Así que esperamos en el Señor que tú y yo también podamos llenarnos de gozo. O sea, que no estemos tristes, sino llenarnos de gozo, porque aquellos que partieron con el Señor tienen la dicha
de haber sido llevados a la presencia de Dios, y aquellos que todavía estamos vivos, en cualquier momento, en cualquier hora, un día el Señor nos llevará a su presencia. Ahora, ¿y por qué digo llenarnos de gozo? Hermanos, porque en otras religiones sus máximos líderes han muerto y ahí están sus tumbas, ahí están sus huesos, ahí están sus rastros. Pero en el caso de nosotros los cristianos, la tumba quedó vacía. Ese cuerpo que llevaron muerto al tercer día resucitó. Él vive, mis amados, y eso llena de esperanza a todo cristiano, llena de gozo a todo cristiano. Ahora vamos a ver que esa victoria sobre la muerte trajo grandes beneficios en la vida del ser humano, y vamos a tratar y hablar de algunos de ellos. Ahora, ¿para quiénes? Aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Hermanos, hemos buscado en Él el perdón de nuestros pecados. Ya no es por los sacrificios que yo haga, ya no es, hermanos, por lo que yo pongo. Nunca ha sido así. Hemos encontrado perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos tenido, aparte de eso, salvación y vida eterna. Iglesia, aquí estamos de paso. Iglesia, un día vamos a estar en el cielo, cuando estemos ausentes de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo siempre inclinado al mal, este cuerpo que se va desgastando. Muchos de nosotros quizás ya con los años padecemos enfermedades, tomamos medicamentos que quizás no nos agradan, quizás nos duelen nuestros huesos, quizás ya no miramos bien, pero un día este cuerpo va a ser separado y se mostrará el nuevo cuerpo que el Señor nos ha dado a través de ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Ahora, yo quisiera hablar un término, hermanos, que es muy importante que manejemos la iglesia del Señor, y es hablar de la expiación del Señor Jesucristo. Anote por ahí, por favor, la palabra expiación. Recuerde que en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, allá por el mes entre octubre y noviembre, tenía que hacerse una celebración llamada el Día de Expiación, donde mataban unos corderos y el sumo sacerdote, él se purificaba a sí mismo y luego llevaba esa sangre al lugar santísimo y la rociaba en el ¿cómo se llama? Donde estaba el arca del pacto, el propiciatorio. Ahí dejaba esa sangre, hermanos, y era algo extraordinario. Ahora, y por medio de ese sacrificio de animales, oiga bien, y aquí quiero llegar a algo muy importante que investigamos. Hermanos, el Señor sí le perdonaba los pecados al pueblo de Israel, pero faltaba el pago de los pecados, ¿sí? Y para ello, hermanos, quisiera primero definir qué es la expiación del Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es la obra que Él hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. O sea, las obras de venir y aceptar que hacerse humano sin perder su naturaleza divina, conocido como la unión hipostática, obedecer a Dios en todo, autolimitarse y además cumplir la ley por nosotros, vencer las tentaciones. Para entender al ser humano, venció todas esas tentaciones y comprendernos en aquellas cosas que nosotros, Satanás nos tienta o hemos sido presa. Ahora, solo que Él no pecó. Entonces, pero además lo que hemos venido hablando en el capítulo 19, su sufrimiento en esa cruz, lo que Él padeció, lo que Él sufrió, el haber entregado su vida por amor a usted y a mí. Entonces, en eso consiste la expiación, en la obra que vino a hacer acá en su vida y en su muerte para ganar, oye bien, para ganar nuestra salvación.
Eso es muy importante. Tú y yo no podemos ganar nuestra salvación. ¿Entiende eso? Jesús la ha ganado por nosotros. Tú no puedes ser salvo por medio de la religión. Tú no puedes ser salvo por ser bautista, por ser pentecostal, por ser católico, por ser testigo de Jehová, por ser mormón, por ser cualquier religión. La única forma de ser salvo es a través de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, lo que Jesús padeció, y por esa victoria maravillosa de haber resucitado de entre los muertos. Iglesia, Cristo vive. Cristo vive. Y eso nos debe de llenar a nosotros de gozo y de un corazón enardecido para seguir peleando la buena batalla de la fe. Ahora, hermanos, algunos se han hecho esta pregunta, que ¿cuál es la causa que llevó a Cristo a venir a esta tierra y decidir morir por nuestros pecados? ¿Qué le movió a Él? ¿Qué movió a Jesús de tomar esa decisión allá en la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo? Y dijo: yo quiero perdonar los pecados de la humanidad. Yo quiero pagar un precio, que se me pague un precio. Y Jesús dijo: yo voy. Ahora, ¿cuál fue esa causa? Hermanos, para encontrar la respuesta debemos remontarnos a algo que hay en el carácter de Dios mismo. Mira, no hay, el carácter, hermanos, no es que alguien sea mal de carácter, sino el carácter es lo que se conoce de una persona, cómo reacciona ante las situaciones de la vida. Si usted de aquellas personas que huye, usted está mostrando en su carácter que usted es un cobarde. Si usted renuncia en situaciones complejas, no estoy hablando de Messi, usted es un cobarde. Usted no ha sido hecho para pelear la buena batalla de la fe. Entonces, esto es muy importante porque en el carácter de Dios nos va a revelar la causa por qué Jesús tomó la decisión de venir a morir por nuestros pecados. Y hermanos, hay por lo menos dos cosas que apuntan por medio de las Escrituras que Jesús le decidió venir a morir por nuestros pecados. Y el primero de ellos, hermanos, es el amor de Dios. El amor de Dios. Y en segundo lugar, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dos cosas. Y el amor de Dios, hermanos, como causa de expiación, la vemos en un versículo, pero dicen que es el pasaje más conocido de los 66 libros inspirados de la palabra de Dios. A ver si alguien opina ahí cuál es el versículo más conocido de la palabra de Dios. De esos 66 libros, ¿cuál es el que gente religiosa o no religiosa, creyente o no creyente, conoce este versículo y aún hasta de memoria? Déjenme ver acá si ya contestaron. Pues no contestaron. Es, hermanos, Juan 3:16. Ese es el versículo más conocido de toda la Biblia. Reza así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la causa número uno para que Jesús, el Señor Jesús, haya decidido venir, y aunque, oye bien, sabiendo que nosotros éramos malos, aún sabiendo que nosotros somos malagradecidos con Dios, que en ocasiones no valoramos, que en ocasiones, hermanos, vemos con indiferencia la obra del Señor, aún así le movió el amor. El amor. O sea, hermanos, que con amor tú
tomar decisiones increíbles. Decisiones donde estás dispuesto a sufrir y a pagar un precio. Por eso el matrimonio no es fácil. En ocasiones se sufre. En ocasiones se paga un precio. Y tú estás dispuesto a hacerlo. Porque si tú no tienes amor en tu relación de noviazgo, dudo mucho que eso termine en matrimonio. Si tú no tienes amor en tu familia, dudo mucho que tú te sacrifiques por ella. Si tú no tienes amor para tu familia, dudo mucho que tus padres cuando sean ancianos los vas a querer ayudar. Si tú no tienes amor como cristiano, dudo mucho que quieras hacer algo por Dios en su obra. Porque la base fundamental para nosotros, hermanos, que nos mueve a hacer algo, debe de ser el amor. Y esa fue la primera causa, o algunos sostienen que es lo que motivó al Señor Jesús a tomar la decisión de, en Filipenses capítulo 2 se conoce como la kenosis de Cristo, que el Señor se humilló hasta lo sumo. Mira, fue tan humilde la venida del Señor, su primera venida, porque es tan diferente como la segunda venida de Cristo, que va a venir con poder y gloria. Hermanos, escogió una pareja súper humilde, de pocos recursos. Hermanos, su nacimiento no fue en un palacio, fue en un establo. Hermanos, lo depositaron donde comían los animales. Hermanos, se fue un año allá por Egipto. Hermanos, la gente lo menospreciaba, permitía menosprecio. Hermanos, su entrada triunfal lo hizo en un pollino porque venía buscando paz. Porque el humilde eso le caracteriza. Ya no peleemos, hombre. Mira, pasemos la página. Mira, el humilde busca el reconcilio. El orgulloso no. El altivo no. El altivo está esperando que el otro le busque, el otro le llame. Entonces, el amor, hermanos, puede movernos a nosotros a hacer cosas que la razón o que la gente no entienda. Por eso, ¿qué dice la Escritura? Que la cruz es locura para los que se pierden. La gente que dice de usted, y estás conectado escuchando la palabra, hombre. Mira, espérate que abran la iglesia. Mira, y que solo sos alabanza, solo sos cristianismo. Así es, porque la cruz es locura para los que se pierden. Cuando de repente tú decides servir al Señor. ¿Y por qué debe de ser, hermano? Debe de ser por amor. Entonces, la primera causa de que el Señor decidió someterse, cumplir la ley, sufrir las tentaciones y pagar con su vida para que fuera sorbida en victoria la muerte por amor a usted, porque nos ama. Y por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que permitió que viniera lo más preciado, lo más bello, lo más hermoso. Hermanos, yo tengo unos hijos. Y créame lo que siempre decimos, ¿verdad? ¿Darías tú un hijo para que lo maten y que salga, para que salga libre un violador, un asesino, un terrorista? Yo creo que no. Pero mira a Dios, que no detuvo la venida del Señor, sino que al contrario, porque nos ama, pero no todos valoran ese amor. Entonces, en segundo lugar, hermanos, entonces el amor es una de las causas para que Jesús haya venido y ofrecerse en expiación. Número 2, hermanos, hablamos de la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia, hermano, es que Dios también quería encontrar una forma para que se pagara el castigo que nosotros debíamos por nuestros pecados. Él buscó una forma para que se pagara, y se pagó a precio de sangre. Y yo quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26, porque aquí vamos a meditar un poco acerca de la justicia de Dios. Una revelación tan bella que el apóstol Pablo recibió de parte de nuestro Dios, un conocedor del Antiguo Testamento, un fariseo de fariseos,
pero le faltaba ese complemento de reconocer que Jesús es el Mesías. Y después de perseguir la iglesia, después de ser blasfemo, injuriador, terminó aceptando y reconociendo que Jesús era el Mesías esperado. Ahora, y mira ahí, no sé si el título de tu Biblia dice la justicia por medio de la fe. Dijimos, hermanos, que la justicia de Dios era buscar una forma que pagara el castigo por el castigo que nosotros debíamos por nuestros pecados. Todos merecemos un castigo, pero fue pagado por medio de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Mira, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado, el que dice ahí, la justicia de Dios. Se ha manifestado. ¿En quién se manifestó la justicia de Dios? En Jesús. Testificada por la ley y por los profetas. Recuerde, hermanos, el Antiguo Testamento profetiza la venida del Mesías, la venida del Cristo, la venida del ungido de Jehová, del Hijo de Dios, del Hijo de David. Y dice 22, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? La justicia de Dios por medio de quién? Por medio de la fe en Jesucristo. No por medio de la fe de los hombres, religión no. Jesús no es religión. Jesús no es religión. Jesús es el camino para llegar al Padre. Jesús es el camino para encontrar perdón. Jesús es el camino para encontrar restauración. Jesús es el camino para tu santificación. Jesús es el camino para tu familia, para tu vida, para todo. Y dice, para todos los que creen. Porque algunos creen, pero no lo aceptan. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hay gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero no le dan la oportunidad que lo salve y no le dan tampoco el señorío que el Señor se merece. Significa, Señor, aquí estoy, haga con mi vida lo que usted quiera. Yo soy barro. Si usted quiere darme una mejor forma, hacer una nueva vasija, Padre, yo necesito ser limpiado para dar mucho fruto del Espíritu. Habrán cosas, Señor, que a mí me gustan, pero me estorban. Habrán cosas que yo hago y no son correctas. Habrán cosas que yo quizás tengo como prioridad, pero realmente son prioridades del mundo y yo necesito caminar con usted. Por eso dice, para todos los que creen. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y aquí me encanta porque dice, no hay diferencia. Esto es lo que yo le decía. ¿Recuerda usted la samaritana? Decía, los judíos dicen que debemos de adorar allá, en el templo, y nosotros pues aquí. Y le dice Jesús, vendrán tiempos. Primero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no te preocupes porque van a venir días donde la gente me va a adorar en todo lugar. Hoy han habido servicios en Italia, hoy han habido servicios en Canadá, en México, en África, en Australia, en Asia, en todo lugar. Hay un grupo de personas que le dieron valor al sacrificio de Cristo, que le abrieron su corazón y nos convertimos en el templo y la morada del Espíritu Santo. Por eso, ¿cuál fue esa causa del Señor de la decisión de venir a esta tierra, de padecer, de sufrir y resucitar y ser esa ofrenda, olor fragante para Dios? Esa justicia, ese pago por nuestros pecados. Dice en el versículo 24, siendo justificados, oye, me encanta esto, gratuitamente por su gracia. Oye bien, en el versículo 24, esto te puede servir cuando estés dudando de que tu salvación es por lo que haces. Hermanos, la salvación no depende de lo que yo haga, no depende de la iglesia que yo vaya. La salvación depende de Jesucristo y de su sacrificio. Siendo justificado y no te cuesta nada, a Él le costó. Él sufrió.
Él se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Dice, gratuitamente por su gracia. El que te cobre por la fe es un farsante charlatán. El que te diga que te va a sacar a un familiar del purgatorio, no existe el purgatorio. Hace años la Iglesia Católica dijo claramente que corregía que los niños se iban al limbo cuando se morían y que de ahí los iban a sacar después ellos. No hay, hermanos, no hay purgatorio ni tampoco hay limbo. Limbo es aquel que a veces hacíamos nosotros cuando en mundanos y bailábamos, pero yo ya me corregí, digo yo. Dice ahí, siendo justificado gratuitamente, ¿mediante qué? La redención en Cristo Jesús. La redención es lo mismo que la expiación. Hubo un pago, hermanos, a precio de sangre, y que el Señor se dio por complacido para que ya no le debamos nada. Yo sé que tú y yo andamos algo que se llama recuerdo. Yo sé que tú y yo tenemos algo que se llama conciencia y que muchas veces eso nos entristece. Mira, a Dios ya no le debemos nada. Él se sintió complacido a través del sacrificio de Cristo. Y dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, te quiero explicar esto, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿A quién justifica el Señor? ¿Quién es culpable y sale justificado? Solo aquellos que tienen fe en Jesucristo para perdón de pecados y para vida eterna. Pablo está aquí diciendo que Dios había estado perdonando los pecados del Antiguo Testamento, pero no se había pagado el castigo. Y esto es muy interesante. Recuerda, esos sacrificios era la sombra. Ese cordero que se sacrificaba para el día de expiación era Jesucristo. Era un tipo de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el antiguo pacto, sacrificaban ese cordero sin mancha en el día de la expiación y, oye bien, pero sus pecados eran perdonados, pero faltaba el pago. Y ese pago no fue ese cordero, el pago fue la vida del Señor Jesús. Esto a mí me llamó tanto la atención. Por consiguiente, hermanos, el amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la expiación. No creas que... Por eso a mí lo encuentro tan complejo que dice gente, no es que voy a la iglesia cuando deje de tomar, no es que voy a ir a la iglesia cuando deje de fumar. Los sanos no necesitan médico, usted necesita de Dios. Usted necesita acercarse más a Dios. Y por más que usted quiera poner todo su dinero, que usted quiera servir acá, usted eso no paga sus pecados. Lo único que le puede pagar, limpiar, perdonar sus pecados es el sacrificio de Cristo. ¿Y qué movió cuál fue esa causa que movió a la expiación en el Señor Jesús? El amor y, ¿qué más? La justicia de Dios. No se halló qué mejor pago que el sacrificio de Cristo. El Señor Jesús llevaría a cabo la tarea para la que el Padre le había enviado. Y si Dios iba a redimir a las personas, era necesario que Jesús muriera. Y yo, hermanos, lo entiendo esta parte. Recuerde que en los evangelios dicen, ellos habían olvidado que Jesús les había dicho que era necesario que padeciera, que iba a resucitar al tercer día, y que en las Escrituras ya los profetas hablaban de esto. Los salmos, Isaías. Hermanos,
Malaquías, libros que hablan de todo esto. Ahora quisiera que me acompañe al libro de Hebreos. Mire cómo nos va avanzando el tiempo, hermanos. Pero vea la epístola a los Hebreos, porque hace hincapié en que Cristo tenía que sufrir por nuestros pecados. Dice Hebreos 2, 17, 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué dice ahí? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él padeció siendo tentado, porque aquí hay una parte de algunos comentarios que dicen que no, es que él como era Dios también, entonces él puso dominio. No, él enfrentó la tentación desde la parte humana. Él se autolimitó. Él vino a cumplir la ley por nosotros y él vino a vencer las tentaciones del que ya fue condenado, el que ya ha sido condenado, el que fue vencido por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, él mismo padeció siendo tentado. Ahora, ¿qué dice? Y me encanta esto. ¿Es poderoso para qué? Para socorrer. Hermano, yo te voy a dar un consejo. Yo sé que tú y yo bregamos con tentaciones, bregamos con debilidades, pero si, hay una gran ventaja si tú no te complaces en lo que estás haciendo. Ese es el 50% de que la victoria ya está dada. Ahora viene la otra parte, que es la que va a ser Dios. Dios sabe cómo te va a arreglar tu vida. Dios sabe lo que te está estorbando y te lo va a apartar. Dios sabe cómo obrar en tus debilidades. Yo no sé acá los que estamos viendo este mensaje, por qué milagro de liberación han pasado por Dios. Algunos hemos pasado por el alcoholismo, por la drogadicción, el tabaquismo, muchas cosas. Pero sabes que cuando Dios hace algo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, muchas veces aquellos que hemos fumado, eso ya nos ofende tanto. Sabes que cuando una bebida no nos llama la atención, porque el Señor ha obrado en nosotros. Y eso es lo que yo quiero que tú experimentes. Dios puede obrar en tu corazón y en tu mente. Pero tú tienes que permitirle al Señor. Y para ello hay que serle sincero, hay que orar. Y no dejes de hacer lo que estás haciendo. Estás orando, estás leyendo su palabra, te estás congregando. Esas tres cosas son muy, pero muy efectivas si quieres salir de esas debilidades. Por favor, no le pongas atención a la gente. Tú sigue, que en el tiempo perfecto de Dios, Él te va a restaurar como el que tienes enfrente. Que un día, así comenzamos en su mayoría, todos los que somos cristianos. Porque antes éramos vil, éramos necios, éramos menospreciados, éramos blasfemos y cuántas cosas, pero fuimos recibidos a misericordia. Contamos con el amor del Señor, contamos con la paciencia del Señor, contamos con su auxilio, contamos con su liberación, que es algo que también Dios puede hacer en tu vida si tú se lo permites. Muchos de nosotros, ¿sabes que tenemos resentimientos? Porque nosotros tenemos un problema que no olvidamos. Y muchas veces nos acorazamos y nos justificamos y decimos, no, si yo ya perdoné a esta persona, no, si yo ya lo olvidé. Es mentira. Nunca lo vamos a poder olvidar. Nunca lo vamos a poder olvidar. Pero, ¿qué es la obra del Espíritu Santo? Sacarte esos resentimientos, sacarte esas raíces de amargura, a tal grado que puedes ver a esa persona y ya no sentir odio. Ver a esa persona y ya no tener resentimientos. Ya no decir, como decía nuestro pastor fundador, allá van mis 30 pesos. ¿Cuántas veces le presté yo a Samuel y nunca me pagó, hermanos? Pero Dios obró en mi corazón. Pero ya no le presto, hermana Ana María. Bueno, vamos a ver. Mire, en Hebreos 10, en Hebreos del 1 al 10 dice otra cosa muy importante, hermanos, sobre el argumento de el escritor de Hebreos. Dice que
en el versículo 10:4, pero vamos a leer desde el 1, dice, porque la ley teniendo, oye, mira lo que dice el escritor de Hebreos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, esto que estamos disfrutando, mis amados, que es la gracia, y que después viene el reino milenial, pero aquí después siguen para nosotros las bodas del Cordero, aquí los 7 años de gran tribulación, pero al final, después de todo eso, viene el reino milenial. Pero dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, todo eso no hacía una persona perfecta para Dios. Ahora, pero dice, mira, en el 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, si la persona llegara a una perfección, no sé si hubieran seguido ofreciendo esos sacrificios todos los años. Ahora, vamos a ver en Jesús. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez. No vendrá, ahora, limpio, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace, ¿qué? Memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no, oye, ¿qué es lo que dice ahí? No puede quitar pecados. Oye, mira qué interesante. O sea, esa sangre de los toros, de los machos cabrillos, dice claramente, no puede quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mira qué interesante. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, hablando del Mesías, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos de expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Oye bien, no por practicar la ley es que tú eres santificado. Porque hay religiones que dicen, usted no guarda el sábado, no haya justificación delante de Dios. Aquí dice claramente que nosotros somos justificados, o sea, ya no somos culpables de nuestras faltas delante de Dios, porque la justicia, el sacrificio de Cristo pagó nuestras deudas con el Señor. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Dice en el libro de Hebreos 10:10. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? Una vez. ¿Y para cuánto? Para siempre. Ya no hay que estar haciendo más sacrificios. Entonces, hermanos, si me acompaña ahora en Hebreos 9:23, no había otra forma de que Dios nos salvara que mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en lugar nuestro. No había otra forma. Mira, si me acompañas a Hebreos 9:23 al 26, ¿qué dice la Escritura? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Recuerda que el templo, todo lo que es, hermanos, algunas cosas que se manifiestan son la sombra de lo que hay ahí en el cielo. Por eso dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario, si él ofrece su sacrificio ahí en ese templo terrenal, dice que lo hubiese tenido que haber hecho muchas veces, pero no, lo hizo ahí en el cielo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. ¿Y para cuánto? Para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué dice ahí? Para quitar de en medio el pecado. Hermano, bendita resurrección de Cristo. Porque le puso fin al pecado, venció la muerte y ha prometido que un día usted y yo, si Cristo no ha venido, vamos a dar ese paso de muerte. Pero eso solo va a ser para que una vez el Señor en su potestad va a decir: tráiganme esa alma que creyó en mí, tráiganmela aquí al cielo, a mi trono, porque le tengo reservada una herencia, porque ha sido comprado a precio de sangre, porque esta persona creyó en que Jesús era el Mesías, valoró su sacrificio, creyó que resucitó entre los muertos, abrió su corazón y ya no vivió al estilo del mundo, sino que vivió un estilo diferente. Fue parte del reino de los cielos. He aquí el reino de los cielos se ha acercado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro modo de vivir, nuestra familia no está basada en los principios de una sociedad. Está basada en los principios bíblicos. Por eso, hermanos, en la naturaleza de la expiación hay dos aspectos de la obra de Cristo. Primero dijimos la causa, que fueron dos: el amor y la justicia de Dios. Ahora, pero esta naturaleza tiene dos aspectos de la obra de Cristo. Número uno, hermanos, la obediencia de Cristo por nosotros. Nadie, ni usted ni yo, podemos ser capaces de obedecer 100% la ley. Por eso dice la Escritura: maldito aquel que no cumple uno de estos mandamientos. ¿Cuántos de nosotros de alguna manera no cumplimos a cabalidad la ley? Solo le voy a decir: mire, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. No, nosotros eso lo tenemos en diferentes intensidades, pero no como la Biblia dice. Y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, nosotros, ¿sabe qué? Somos bien egoístas. No nos gusta compartir la bendición. Siempre somos para nosotros mismos. Pero bueno, ya sigamos mejor. Entonces, hermanos, en esta expiación existen dos aspectos de la obra de Cristo. Número uno, la obediencia de Cristo por nosotros. Él obedeció todos los requerimientos de la ley en nuestro lugar. Él cumplió todo. Yo no lo puedo cumplir, pero mi Señor Jesucristo lo cumplió por mí. Así como, no sé qué ejemplo le puedo dar, que alguien haga su trabajo y a usted le paguen. Entonces lo mismo, el Señor decidió voluntariamente, por ese amor que Dios le tiene, y para hacer algo, una ofrenda justa, para que a Dios le complaciera y decir: estoy complacido para los pecados. Entonces Jesucristo se ofreció. En Él recibió toda la ira de Dios en esa cruz. Entonces, hermanos, obedeció en nuestro lugar y fue perfectamente obediente a la voluntad del Padre, hermanos, hasta lo último. ¿Sabe que nosotros muchas veces nuestra obediencia no trasciende como la del Señor Jesús? Muchas veces nosotros obedecemos lo que nos conviene, no lo que Dios nos está pidiendo. Te lo voy a repetir.
Muchas veces nosotros con Dios obedecemos lo que nos conviene, no lo que Dios nos está pidiendo. Yo recuerdo una vez, tomé mis vacaciones, me acuerdo, en septiembre las pedía en mi trabajo de gobierno. Aquí llevo ya sobre 12 años, 11 años y no me he agarrado ninguna. Hermano, yo voy a pedir aumento, ya no me salgo con el presupuesto. Pero bueno, y aparte que algunos ni están diezmando, pero Dios conmigo, hermanos. Entonces, me acuerdo que estaba en el patio estudiando un sermón. Y mira, yo estaba tan gozoso, tan enamorado del Señor, que le digo, Señor, me salí al patio, hermanos. Y Dios puso en mi, yo sentí, no me lo puso Dios en mi corazón. Salí al patio y veo al cielo y le digo, Señor, mira, el lunes me pagan. Te voy a dar la mitad de mi salario, le dije. Tenía varios proyectos, antes apadrinábamos lo que era un niño en el albergue infantil, dábamos una cuota para Radio Bautista, creo que para Canal 17 y nuestros diezmos. Y entonces recuerdo que le dije, te voy a dar la mitad de mi salario. Y sabe, hermano, que yo sentí que me dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que yo quiero la mitad? Yo ese pago lo quiero todo. ¿Verdad que a vos nunca te ha dicho eso el Señor? No, nunca lo has oído. Nunca has oído qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Siempre hacemos lo que nosotros queremos. Mira qué complejo. Mira, Oseas, Dios le pidió que se casara con una prostituta y se casó con ella. Ahora, lo que sí yo digo, que la prostituta que estaba regular para que se haya accedido. Porque hasta tuvo hijos con ella. Imagina hasta dónde llega la obediencia. Abraham, hermanos. Moisés. Pedro dejó su negocio de barcas. O sea, como te digo, pero muchas veces nosotros obedecemos hasta donde nos conviene. Hasta donde nos conviene, pero no lo que Dios nos pide. Pensemos en ti que estás estudiando en la universidad y te falta un año para graduarte y te dice Dios, deja todo eso y métete al colegio de teología. No estoy diciendo que así es, estoy diciendo, imagínate, ¿serías capaz de dejar todo eso? Insisto, hermanos, muchas veces yo quisiera que tú encuentres el centro de la voluntad de Dios en tu vida el día que seas capaz de obedecer aún en contra de aquellas cosas que no solo te convienen. Por eso la expiación de Cristo, hermanos, en el monte de los olivos le dijo al Señor, Señor, para ti todas las cosas son posibles. ¿Y sabes qué dijo? Pero voy a aceptar tu voluntad, Señor. Y obedeció, dice la Escritura, hasta la cruz. Obedeció hasta la muerte de cruz. Por eso te digo, hermanos, no creas que a Dios le complacemos por lo que nosotros a nuestra voluntad hacemos. No, debes de complacerle según lo que Él te pida en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, en todo, hermanos. Revisa qué es lo que Dios te está pidiendo. Y en segundo lugar, hermanos, la naturaleza de la expiación de Cristo tiene que ver mucho con sus sufrimientos por nosotros. Hermanos, el Señor Jesús no merecía sufrir por mí. Yo merecía irme al infierno. Yo merezco ser condenado porque no soy perfecto, porque soy pecador y por tantas cosas. Pero ¿sabes qué he entendido? Que Jesús ha sido la ofrenda por todos mis pecados. Jesús ha sido la ofrenda por todos mis pecados. Y esa sangre preciosa me los ha limpiado. Y tal vez para la gente yo no tenga perdón, pero ellos no me pueden mandar al infierno. Lo importante es que Dios me perdone. Por eso, hermanos, qué bello es el sacrificio de Cristo. Y debemos de darle un valor especial a su nacimiento, un valor a su sometimiento, un valor al dominio de las tentaciones, un valor que si Él
venció las tentaciones. Vamos, hombre, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Por favor, entrégate al Señor y que esas debilidades, si es alcoholismo, si es cigarrillo, si es drogadicción, si es pornografía, lo que tenga cualquier debilidad, Señor, aquí estamos, digámosle, aquí estamos, Señor. Si es temperamento, si es alguna raíz de amargura, cualquier cosa, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor. Yo quiero vencer esto que me está estorbando, una vida a plenitud contigo, esa paz interior. Señor, yo quiero tener paz, yo quiero tener gozo, un gozo verdadero. Yo no quiero vivir del pasado. Yo no quiero estarme acordando de las personas que me traicionaron, de las personas que me fallaron. Yo quiero ser feliz, Señor. Yo ya no quiero arrastrar las fallas de las personas a esta nueva vida. No, yo quiero ser feliz. Y eso solo se logra, hermanos, dándole valor al sacrificio de Cristo. Así que el Señor sufrió, y aquí sería algo importante. ¿Y tú qué estás dispuesto a sufrir por el Señor? Vamos, hombre, paga un precio. Yo creo que eso es muy importante en estos tiempos, pagar un precio. No dejes de darle valor, porque Jesús, hermanos, no dijo, no, es que la cruz me va a cansar, así que mejor no voy. Mira, ¿y qué es lo que nos sacrificamos por el Señor? ¿Qué es lo que nos sacrificamos? ¿Has permitido que te claven las manos? ¿Has permitido que te golpeen? ¿Qué es el sacrificio que tú has hecho? ¿Poner tu carro enfrente de una iglesia y caminar? ¿Cuál es el sacrificio que hemos hecho? ¿Sabes qué, hermano? Tenemos, no en todo, pero hay un remanente de un pueblo del Señor en la zona de la comodidad. No nos sacrificamos por el Señor. Hacemos hasta donde la zona de la comodidad nos lo permite. Tú eres un buen elemento, tú eres un buen elemento, pero el Señor te está pidiendo que aprendas a sacrificarte por Él también. Paguemos el precio. Así que, mis amados, yo creo que vamos a quedarnos aquí en este pequeño estudio. Hoy pues vimos la causa de esa expiación del Señor en la cruz, que fue el amor y la justicia. Y hoy vimos también esos dos aspectos importantes, lo cual es la obediencia y los sufrimientos. Espero que Dios haya hablado a tu vida como habló a la mía y que nos ayude a valorar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Espero que hayas tenido oídos para oír lo que el Señor dijo a tu vida. Y en segundo lugar, que cada día que tienes la oportunidad de congregarte, puedas añadir un poco de conocimiento. Y por último, recuerda, la salvación tú no la puedes ganar por tus propias obras. La salvación la hemos obtenido gracias a que Cristo venció la tentación y obedeció a sufrir en esa cruz y a entregar su vida por ti y por mí, pero resucitar al tercer día. Bendita resurrección de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta hermosa noche, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, en los cuales, Padre, estamos convencidos que tú, Señor, si un día nos llamas a tu presencia, sé que vamos a estar ahí en el cielo, no porque fuimos buenos, Señor, sino porque tú decidiste sacrificarte por amor a nosotros. Obedeciste, Padre bendito, obedeciste, Señor, obedeciste todo lo que el Padre te puso. Me imagino que en el cielo, antes de venirte, te dijo el Padre, o ya sabían, vas a nacer en un establo, te vas sin gloria, y tú aceptaste, Señor, porque dijiste, si el Padre los ama, yo también los amo. Por eso, Señor, te agradecemos por habernos amado de tal manera, algo tan incomprensible como siendo malos nosotros,
Cristo decidió morir por nosotros. Señor, sé que nosotros no estuvimos ahí en tu resurrección, pero hemos creído a tu escritura y al convencimiento del Espíritu Santo. Señor, sé que no hay mayor justicia que la que Jesús hizo en esa cruz para darte por aceptado ese sacrificio. Señor, el dinero no puede comprar mi salvación. Señor, ni aunque yo le dé todos mis bienes a los pobres, eso no me da el derecho de ser salvo. Lo que me da derecho a ser salvo es ese sacrificio de Cristo para perdón de mis pecados. Señor, en el nombre de Jesús, también te agradecemos por esos dos aspectos de la expiación. Uno es la obediencia. Señor, háganos más obedientes a su voz y a su escritura, Señor. No sé a cuántos nos está llamando al arrepentimiento. ¿A cuántos nos está llamando a ser mejores esposos? ¿A cuántas estás llamando a ser mejores esposas, a ser mejor mamá, a ser mejor hijo, a ser mejor servidor, a volver a los caminos de Dios? No sé a cuántos nos está llamando, Señor. Pero sea obediente. Si usted dice llamarse cristiano, una de sus características deben de ser la obediencia a Dios. Moisés obedeció, Abraham obedeció, David obedeció, Josué obedeció, Samuel obedeció, Pedro obedeció, Juan obedeció, María obedeció, José obedeció. ¿Y usted? Espero que usted obedezca a Dios en aquellas cosas que Él pide. Y por último, ¿qué somos capaces de sufrir por el Señor? Bendito sea Dios por aquellos valientes que, a pesar de que las iglesias, los locales de las iglesias se cerraron, hubieron muchos que valientemente no le tuvieron miedo a esta pandemia, no le tuvieron miedo al virus, sino que Dios se reservó siempre ese pueblo para que el evangelio siga siendo proclamado y llevando esa palabra a esas ovejas hambrientas y sedientas de la palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, pero al final esto no serviría si no te invitamos a que recibas a Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en esa cruz, que sufriste por todos mis pecados, que moriste, pero resucitaste al tercer día. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, porque el día que yo muera, porque el día que me llames a tu presencia, yo estaré en ese cielo, no por mis méritos, sino por tus méritos, por tu obediencia y por tu sacrificio. Gracias, Jesús. Ahora, hermanos, pues espero en el Señor que la palabra no regrese vacía y vamos a pedir por cada uno de ustedes.